Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo que ningún otro tema puede mover del primer lugar al de hoy. El hoyo de Friusa, que no pude tratar el domingo pasado porque en los momentos que se estaban desarrollando los acontecimientos, ya el programa estaba grabado y estaba pasando, pero que hoy resultaría inexcusable que yo no me refiriera a él, porque evidentemente estremeció a la República la experiencia, no hay duda. Y debo decirle que pasé cerca de 6 horas sentado junto al televisor, pacientemente oyendo a decenas, quizás cientos de personas, entrevistados por los medios de comunicación y declaraciones de los propios directores de medios y periodistas y gente de las redes importantes, dando opinión de lo que había ocurrido. Me cuidé de oír pacientemente y de ver las escenas cómo se producían. Todo lo que vimos por televisión fue, diríamos, la parte exterior del trastorno. Porque el trastorno previsible estaba en Matamosquito, donde podían producirse eventos delicados, indeseables, de violencia. Era en Matamosquito. Sin embargo, la antigua orden que fue autorizada a hacer la ruta lo admitió como límite, aunque otros grupos y personas sueltas que fueron intentaron ir y ahí hubo un choque con la policía y hubo bombas lacrimógenas y un camión de agua, etcétera, pero yo no tomé pormenores. Me quedé impasible oyendo cómo se desenvolvían las cosas y pensando. Entre las cosas que vi en la televisión, hubo una que me llamó la atención. Un influencer, parece que importante, Capricornio, 2 días antes había entrado a Matamosquito, solo con su equipo de grabación y transmisión. Me quedé asombrado porque es realmente un pantano. Muy deprimente ver la pobreza, los ranchitos, la callejuela y la gente misma que este señor, no sé cómo se llama, de Capricornio, muy valeroso, hay que decirlo, de mucho valor personal, intentaba entrevistar y le hacían preguntas desde a cierta distancia. Esa visión de 2 días antes
sí me hizo pensar, caramba, qué bueno que no se dio la orden, no se permitió la marcha de la nueva orden hasta pasar por Matamosquito. Porque lo que yo vi que un hombre en soledad logró filmar. Y sobre todo porque una mujer muy valerosa gritaba cuando estaban contenidos en la valla de impedimento que estaban armados y que ahí había no solo armas, sino drogas. Yo me dije, bueno, la previsión fue buena, porque hubiésemos tenido posiblemente incidentes mayores, quizás de muchas muertes. Es decir, le vi el rostro, la cara, la parte fea, la parte difícil de la comunidad. Porque lo que apareció para el país, había viviendas de 2 plantas, un municipio. Irritante, por cierto, porque de lo que se trata es de que hay una población haitiana abrumadora, ya no hay dominicanos y ha pasado a ser una especie de terreno libre de República Dominicana. Pero el otro, el Matamosquito, difícil de concebir que por ahí puedan dar nada bueno, nada pacífico. Ese fue el único razonamiento que hice, porque me valió mucho la grabación de 2 días antes de Capricornio. He visto hoy, viernes, cuando grabo, que el gobierno sí envió numerosos agentes de migración. Entraron a Matamosquito, desde luego, ya hombres armados, autoridad, etc. No una marcha libre. Y estuvieron recogiendo ilegales, no sé cuántos, montándolos en autobuses y camionetas para deportarlos. Una reacción que el gobierno tenía que mostrar algo, tenía que darle apoyo a la afirmación que el presidente Abinader había hecho en la semanal del lunes, de que él iba a enfatizar la aplicación de nuestras leyes y la Constitución, el respeto que merecen. Iba a deportar, iba a repatriar, iba a sacar del país los ilegales. Bien, pero el asunto quedó encendido. La mecha se incendió. Un poco larga, porque se han pedido permisos sucesivos. Otro influencer muy importante pidió permiso para ir a Alofoque, el Alofoque, a Matamosquito. Pero también se planea la nueva orden, una marcha y una concentración frente al Palacio Nacional el 23, creo, de abril. Y se han ido viendo otras comunidades activas, muy airadas, en protesta y planeando huelgas diversas. Por eso digo que fue una especie de detonante o de fuego para la mecha de algo que se puede producir.
Cuando terminé de ver 6 horas después, mis hijos que estaban conmigo me preguntaron, ¿qué opina usted? Y yo les dije, miren, ustedes saben que ya yo no opino abruptamente. Estoy dependiendo mucho de la consulta con la almohada. Yo no doy opiniones así. Evidentemente estoy conmocionado porque he visto un acontecimiento. Pero a partir de mañana, cuando yo duerma esta noche y consulte con mi almohada, yo decidiré qué opinar de lo que vi. Y he visto que ha habido opiniones a granel, incluso algo indeseable, disputas y encuentros y resabios entre grupos y personas importantes. Pero eso es parte del escenario. Se vio cuando no pasaban y ahora en la semana seguido. Hay unas pugnas que yo no he atendido. A mí me ocurre que me quedan 3 maneras de expresarme hacia el público. La respuesta, que es este programa de tantos años. La pregunta, que viene desde el año 2017. Y la reminiscencia, que viene del año 22, 23. Ya editamos su primera parte como libro. Son los medios que yo utilizo para expresarme. Mi programa, mi blog y la columna que el Listín Diario gentilmente me concedió quincenal, la reminiscencia. Escribí, y saldría ayer, sábado, en mi reminiscencia, algo sobre Friusa. Pero ustedes se podrán dar cuenta por el título que yo medité bien al consultar con la almohada y puse en mi reminiscencia el hoyo de Friusa, síntoma dentro de un síndrome, de un trastorno mayor, o tráiler peligroso de vicisitudes. 2 preguntas. Consejo de un anciano a un joven presidente. Óigame, ese era el título que le puse. Y ahí describí, ayer fue la publicada, cuando estuve la primera vez en Caracas, el ágape que me hicieron mis primos, mi fascinación por Caracas de noche con las luces artificiales, mi desencanto y depresión con Caracas al día siguiente, con sus ranchos empobrecidos a la luz del sol. Y después la cena en que pude familiar conocer las opiniones de gente importante, su ministro de Defensa y su hermano, una especie de cerebro logístico de las Fuerzas Armadas de entonces. Estoy hablando de la década del 68 por allá. Y la expresión que usé con mis primos, porque era él y su esposa, mi adorada prima Elisa Torres. Y yo escribí eso y dije, me ha hecho pensar Friusa en esa experiencia. Porque en esa cena
yo felicité al ministro de Defensa, que era entonces el general Humberto Leal Torres, y a su hermano Alberto, el cerebro logístico de las Fuerzas Armadas. Y les dije que era admirable el respeto y la obediencia de las Fuerzas Armadas por el régimen civil, que era una profesionalidad alcanzada después de muchos trastornos, porque sabemos que esa ha sido una historia muy tortuosa. Y le hice un halago, un elogio, pero merecido y bien sentido. Y él me contestó, sí, usted tiene razón. Sin embargo, estamos preocupados, porque con los mandos superiores no habría problema nunca. Esta es ya una formación, el poder civil a respetar, el régimen democrático es intocable. Pero se están produciendo muchos ruidos y escándalos en el ámbito político. Y como usted bien dice, esos ranchos empobrecidos, porque yo le había hecho el comentario de mi impresión al conocer a Caracas. No estamos confiando en que eso no pueda explotar. Sobre todo en la percepción de clases, sargentos, tenientes, oficiales menores, porque los mandos son insospechables. Me lo digo con mucha propiedad, le agradecemos el elogio, pero eso es, la política, hay que reducir ese tipo de escándalo y de desgaste, fue más o menos lo que me quiso plantear. Dar el ejemplo, porque el cuartel, entonces ahora cuando se produce Friusa, días antes se había producido el paro cívico que terminó por ser el de mi pueblo, San Francisco. Era una huelga proclamada, pero el gobierno mandó 1,000 hombres, soldados formales, a proteger la población de desorden, de escándalo y evitar un alzamiento popular peligroso. Me hizo pensar en eso, esa presencia militar en medio de ese manejo de crisis social y económica, porque están las carencias, las obras por terminar, como demanda, etcétera. Pero en Friusa hay algo más grave, muy grave, el tema de temas, lo fundamental, la supervivencia de la República. La oleada, la marejada de ilegales haitianos, que en forma incesante se ha venido produciendo, especialmente desde el tiempo de gobierno de Danilo Medina, cuando desde el propio gobierno la llamaban que viniera porque aquí se estaba mejor, aquí había trabajo, allá no. Ahora parte de la que viene se entiende que es fruto del pavor, del horror criminal de las pandillas, que las desaloja, que las mata, que entra a las comunidades y produce genocidio. Que por cierto ahora vi la última acción de 2 días, 3 días, el asesinato de 2 monjitas, anunciado por el arzobispo de Puerto Príncipe. ¡Qué horror! Esa oleada está inundando y ocupando el país. Y claro, al pensar en esa presencia militar, yo dije, mi reacción tiene que ser, como siempre ha sido, medio excéntrica. Es decir,
no coger el camino de las opiniones, sino ¿qué puedo yo decir que me fortalezca en la opinión? Y dije, Venezuela. Venezuela, sí. Me recordé de aquello y dije, si estas protestas se generalizan en abril o después de abril, nosotros vivimos un antecedente delicado. El 24 de abril del 84. No el de la guerra civil del 65. El 24 de abril del 84. Al día siguiente de terminar la Semana Santa, el gobierno tomó una medida dentro de las que le exigió el Fondo Monetario Internacional y se incendió la República. Una manifestación nunca vista, porque fue a escala nacional, no programada por partido, fue una explosión. Y he contado muchas veces, porque gracias a mis relaciones, los propios mandos militares me hicieron saber más o menos el intríngulis de cómo se produjo aquello. La alarma de ellos de que cuando comenzaron la protesta en Capotillo, que siempre es vanguardia, y fue generalizando, estaban llegando las informaciones de que la policía estaba cansada, desbordada. Los mandos entonces querían traer tropas de la primera brigada, alojarla en el Olímpico y amanecer de madrugada copando para tratar de contener. Y había cierta molestia, es más, se consideró que era tan conveniente, porque eso le permitiría comprender al Fondo Monetario que había necesidad de ser más flexible. Y ocurrió lo que ocurrió. 124 muertos en 30 horas y miles de heridos. Un estallido realmente vigoroso, fuerte. Ese es un antecedente. Y dije, pero en Caracas hubo algo todavía mayor, el Caracazo. Dios mío, el 27 de febrero de 1989 gobernaba Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, a Venezuela. Había ganado unas elecciones en reelección con una mayoría dominante en forma casi aplastante. El Fondo Monetario Internacional había acordado una serie de exigencias, de medidas que habría que tomar, y una de ellas, que pareció quizá la más fácil, el aumento de impuestos sobre el combustible y algo relativo a la cuestión del transporte. Dios mío, explotó Caracas, pero explotó de tal modo que se llegó a considerar tan grave que se habla del Caracazo para emparejar la definición de lo que ocurriera en Colombia, el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, que incendiaron a Bogotá, parecía Londres en la Segunda Guerra. Caracas hizo algo parecido. Ataques a pequeños comercios, medianos comercios, bancos. Se incendió en Caracas.
Y ese expediente, miré. Y dije, eso fue en el 89. Y el nuestro fue en el 84. No de concentración, el nuestro fue peor. El nuestro era territorial, nacional. En todas las comunidades, en el campo, los caminos obstruidos, los pequeños municipios, las ciudades menores, las ciudades mayores. Horrible, pero se logró controlar. Como se logró controlar el Caracas. Entonces dije, tomé una decisión. Por eso soy medio excéntrico. Yo voy a sacrificar la pregunta de este miércoles que viene, que tenía programada como segunda parte de la que el miércoles pasado publiqué. Publiqué esa del miércoles pasado con un título muy interesante: La encrucijada de una política pública infortunada está presente. 1. El 2 vendría el miércoles. La primera fue relativa a las cosas que ya han comenzado a evidenciarse, y me excusan el paréntesis, sobre la realidad de una política pública imprudente, inservible, por improvisada, por falsa, por arrogante, que fue el establecimiento a la cañona del nuevo Código Procesal Penal bajo el sistema sajón adversarial acusatorio y la sustitución drástica y despectiva del sistema inquisitorial que nosotros teníamos cerca de un siglo con él, fruto de la traducción y adaptación del Código francés. Esa Francia, que ha sido útero de legislaciones mundiales, pero aquí se ridiculizó. Y yo esa reminiscencia la voy a seguir en una segunda parte. Y la tenía programada para este miércoles, pero Friusa me puso mano arriba. Digo, no, tengo que aplazarla será para mayo. Porque ahora debo dedicarle mínimo 3 preguntas a Friusa. Advertencias, consejos de un anciano a un joven presidente. Pero en este caso, no va a ser solamente al joven presidente Luis Abinader, sino a todos los sectores, todos, incluyendo el muy importante y soberbio sector del empresariado. Quizás a él con mayor interés le dedico esto que voy a comentar. Los 2 discursos, uno en el Senado de Venezuela por el expresidente Rafael Caldera. Entonces, en el sistema constitucional venezolano, los expresidentes pasaban a ser senadores vitalicios, sin voto, pero sí para usar la tribuna y poder participar como senador en los temas graves, los temas esenciales del país. El profesor y maestro, Dios mío, Rafael Caldera pronunció un discurso formidable, formidable. Y yo busqué en mis papeles el discurso y lo leí. Ya meditando después de la almohada. Y dije, caramba, pero esto es bueno. Esto es bueno repetirlo entre nosotros. Esto es útil. Pero no para el presidente
y el gobierno solamente, para la oposición, para los sectores mismos populares, para el sector privado tan inflado que vive. Porque este sabio maestro Caldera fue formidable en las admoniciones, en las advertencias. Señores, al leerlo me conmoví y dije, no, esto hay que reproducirlo aquí, porque esta es una especie de jurisprudencia sociopolítica en una nación tan querida por nosotros, Venezuela. Es un caso ocurrido y ya sabemos las tremendas implicaciones que se derivaran después del Caracazo en 1992, 3 años después, el golpe de Estado del coronel Hugo Rafael Chávez Frías, aquel que él mismo contuvo, por ahora fue al cadalso, cayó preso. Lo condenaron, pero el presidente Caldera, que fue el senador que advirtió lo que iba a pasar, participó en las elecciones presidenciales abiertas y ganó las elecciones, aunque ya anciano, con creo que varios infartos. Y no era ya para manejar el aparato administrativo, dependió de y no terminó en la forma en que él se expresaba en el Senado 3 años antes. Y después, pero indultó a Chávez. Chávez salió líder militar popular innegable y ganó las elecciones, las otras elecciones. Fíjense qué ruta tan fascinante, porque hasta ahí era una fascinación ver lo que estaba pasando. Pero el desenlace, lo que pasó después de la muerte de Chávez especialmente, deprimente, lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero bien, en ese discurso, específicamente, lo fue marcando como por tema. Yo no lo puedo leer por razones de tiempo y espacio. Nos duele lo ocurrido. Primer tema, preciosa las advertencias. Lo económico y lo social, fantástico. Amonestaciones para técnicos y el propio Fondo Monetario Internacional, fantástico. Los técnicos y los políticos. Lo fue detallando. No hay remedio. Se preguntaba en medio de un discurso, otro título de las cosas que trató. Venezuela, país piloto de la democracia. Y siguió caminos para la solución. Oyó Luis Abinader, presidente de la República, cuando iba culminando el discurso de Rafael Caldera en el Senado, a raíz del levantamiento de Hugo Chávez, diciéndole a los legisladores, yo lo advertí, ustedes bien lo saben, hace 3 años, cuando se produjo el Caracazo, aquí mismo, en el Senado, un
una pieza, pero muy conceptuosa. Concertación y diálogo. Oiga por dónde va. Prender la luz de la razón. Pienso pues que es necesario hacer que se prenda la luz de la razón, que se abra un camino para la discusión constructiva. No se le puede pedir sacrificio al pueblo si no se da el ejemplo de austeridad. La austeridad en el gobierno, la austeridad en los sectores bien dotados es indispensable para decirle al pueblo que se apriete el cinturón mientras está viendo espectáculo de derroche. Es casi una bofetada. La reacción es sumamente dura. Aplausos delirantes. Entonces, ese orador hablaba para su patria, con el corazón en las manos. Y oigan, al leer ese segundo discurso, porque el primero fue sobre el Estado General de Venezuela, este es, pero después vino el de Chávez, que fue horrible, horrible no, fue fascinante, porque Carlos Andrés Pérez había decretado una suspensión de garantía y el Congreso la conoció y terminó aprobándola y él dio su voto disidente, no la aprobó. Ese otro discurso fabuloso del profesor Caldera. Dios mío, qué cosa más interesante. 6 de abril. Una joya de discurso, ustedes me excusan porque lo ando procurando. Aquí está. Ay Dios, ahí hizo una intervención. Primero, desechó la supresión de garantía, no la aprobó. Pero lo que no aprobó fue que el decreto que suspendía las garantías, y así lo aprobó el Congreso de Venezuela, hablaba de que el golpe estaba destinado, el levantamiento de Chávez, a asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez. Hizo entonces una negativa y precisó por qué no, como diciéndole no. Para matar a un presidente con los medios actuales que hay, en los atentados, no se puede hacer movilizaciones de campamentos, batallones, tanques, etcétera. Esto es otra cosa. Pero una belleza de discurso. Una inmediata y urgente rectificación. Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí, antes que se conociera el decreto de suspensión de garantías, cuando esta sesión extraordinaria se convenció para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela. Y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no solo a una profunda reflexión, sino a una inmediata y urgente rectificación. Cuando aquí en el país y fuera de él he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática de Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones
de mejor tradición institucional que la nuestra, generalmente me refería a 4 factores que para mí representaban una gran importancia. Todo lo va describiendo. La inteligencia de la clase política en el original, la disposición lograda a través del proceso no fue fácil. Desarrolla eso de las Fuerzas Armadas a la obediencia de que hablaba el general Leal Torres. Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró entonces, cuando se inauguró el sistema democrático para el progreso social, comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora. Pero, en último término, el factor más importante fue la decisión del pueblo venezolano de jugárselo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, el ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de nuestra accidentada historia política. Debo decir con honda preocupación que la situación que vivimos hace más de 30 años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esa preocupación fundamental de servir ante que todo al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional, en la garantía de las instituciones, están comenzando a dar muestra de que se deterioran muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo tiene que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente establecidas. Y cuarto, esto es lo más grave, me preocupa y me duele, que no encuentro en el sentimiento mismo popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958. Nos duele profundamente, pero debemos de reconocerlo. No hemos sentido a la clase popular en el conjunto de venezolanos, no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos, ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas. Debemos darle una respuesta al pueblo. En estos momentos debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión, lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje. Yo quisiera decirle en esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que de él principalmente, aunque de todos también, depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de su subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable,
en toda forma. Pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esta situación no se reenfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto. Transmitir desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego, en nombre del pueblo venezolano, de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que está tomando carne todos los días en el corazón y el sentimiento del pueblo. Óigame, así siguió, ay Dios mío, brillante, el peso de la deuda externa. Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaran al presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad en la defensa de la democracia, entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como lo dijera Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. De que esos señores entiendan que requiriendo una revisión de la conducta que tienen frente al peso de la deuda externa, alocadamente contraída y en muchos casos no administrada propiamente, que nos está colocando en situaciones cuyo costo ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales. Así seguía, Dios mío. Ay, si ustedes oyeran el discurso completo. Esto lo está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares se alzaron hoy, o que se alzaron hoy, o que intentaron la sublevación, que ya felizmente ha sido superada, aplastada, por lo menos en sus aspectos fundamentales, se hayan levantado por eso. Pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento, o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones. Por eso termino mis palabras rogándole al señor presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente, esta situación que no dije, como dije antes, sirve de motivo o por lo menos de pretexto para todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional de que nos sentíamos ufanos. Muchas gracias. Aplausos clamorosos. Óigame, oiga otro ingrediente que no está en la protesta, pero lo más grave, Venezuela no tenía el peligro de perder su independencia, de que se violara su soberanía, de que una ola de población, no quiero calificarla porque me apena y duele aquella tragedia, la aplastara, dañara de tal manera la composición demográfica que todas las instituciones se turbarían y que todo el destino político sería entonces horroroso, porque organismos internacionales han estado maquinando a través de pandillas criminales. Nosotros tenemos motivos más graves que los que hubo en Venezuela. ¿Me entienden? De manera que me siento tranquilo. Cada vez que uno hace algo en conciencia, siente esa tranquilidad.
les invito a leer las 3 preguntas que vienen en los 3 miércoles sucesivos, para que ustedes observen cómo preciso y ahondo el ejemplo, la jurisprudencia venezolana, con lo que podría sobrevenir aquí, que es mucho más grave la problemática, más compleja, y toca aspectos delicadísimos, como lo es la supervivencia de nuestra patria. Así que hemos llegado al final y claro, los aranceles, que son otra noticia potente, hay que dejarlo de mi parte a los técnicos más confiables, porque la situación es extraña, es difícil, pero no tenemos por qué temer, como otras naciones que sí tienen relaciones extensivas con Estados Unidos. El nuestro es mundial, un 10%, y los aranceles recíprocos. A revisar definitivamente. Yo confío mucho en la posición de la tormenta misionera de Donald Trump. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo? Sus canales 33 y 3. 33 de Claro, 3 del cable. Del Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.